Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrinas y pichurrinas? Bienvenidos aquí con el Orgaden. Bueno, a ver, Club La Nuit Armaf, en la versión Sillash. Bueno. Notas, salida, corazón y fondo de este hiper mega cítrico esteroido. No se dice así. Bergamota, grosella negra, limón, lima, jengibre. Me dejaré alguna, seguramente. En la salida. Corazón con rosa, iris y jazmín. Cedro, ambroxan, almizcle y sándalo en el fondo de esta Club La Nuit. Se me olvida el nombre. Club La Nuit Sillash de Armaf. Dios mío de mi vida. Bueno, ¿qué tenemos aquí? 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente una hora. Sí, una hora. Es que tengo la boca muy seca ya. Y no paro de hablar. Y vamos a pasar a lo que sería la duración con estos 2 metros. Y es que la duración que vamos a tener superior a las 10 horas. Dura una barbaridad. A ver, las malas lenguas dicen por ahí que se puede parecer... Ignacio, gracias, por cierto. ¿Tú eres una mala lengua? No, eres mi chiquillo de las espaldas llenas de músculos. Bueno, tiene todo lleno de músculos el crío. Entonces, como todos, ¿no? No, pero él tiene más que nadie. Entonces, que lo que quería decir es que efectivamente hay parecidos razonables, pero no son iguales. Creo que esta La Nuit es mucho más potente. La Creed Silver Mountain es mucho más suave, mucho más delicada. Tenéis la reseña hecha. Es otra cosa. Es más para ir más como en un estado de más elegancia, vamos a llamarlo así. Esta es como más abrupta, más salvaje. Son distintas, no tienen absolutamente nada que ver. Vuelvo a repetir porque aquí sí que las diferencias son muy claras. Es como multiplicar por 10 todo lo que pudiera tener Silver Mountain, pero al final el resultado es distinto, de verdad. Fragancias como estas hay muchísimas en el mercado, o sea que realmente atribuirles un parecido razonable a las dos, sí, pero es que luego podrías poder darle el mismo atributo a una Calvin Klein, a una Nikos, yo que sé, lo que se me pasa por la cabeza, yo que sé, a una Dior, por ejemplo, de verdad, entenderme, fragancias así hay 800 millones en el mercado, ninguna de ellas, ni la una ni la otra son originales. Por eso es fácil decir, bueno, pues vale, la puedo ubicar aquí, pero más allá de la realidad, cualquier parecido razonable es más que evidente en el mercado. Es muy limpia, se queda súper cítrica y jabonosa, porque además es así. Se queda muy limpia también porque recordar que he dicho que en las notas de corazón lleva iris, el aporte de iris que lleva es importante, pero es una recreación floral, ¿vale? Entonces tenemos esa recreación floral que va atalcándose conforme va evolucionando en el tramo medio. ¡Oh! Se me han caído unos viales que me ha regalado Clemente. ¿Qué? ¡Ay, que no se caigan, que no se caigan! Que tengo que ir reseñando, por Dios. Me manda unas cosas más raras este crío. Pero cosas raras, ¿eh? Luego los vídeos de Clemente y los de Cristina no los ve nadie porque me mandan cosas raras. Pero es que son las cosas que a mí me gustan de verdad. Las cosas rarunas. Porque dices, ¿esto qué es? Te tuercen el morro. Y luego te vuelven un adicto y dices, Dios mío, mi vida, si no fuese tan caro me lo cogí y me lo compraba. Bueno, volviendo al tema. Esto está en un tramo medio de precio. Y ojo, cuidado porque Armaf creo que ha subido los precios, la Cruz de la Nuit, la mía, que yo la vendí porque estaba harto de ella, no la soportaba, la compré barata y ahora los precios están súper caros, Yo creo que es de la perfumería árabe de las más caras, lo entrecomillo. Estoy hablando de low cost. Creo que se les ha ido un poco la cabeza y esto de ir contratando gente famosa y conocida para hacer los perfumes, bueno, no sé.
A ver, súper recomendable. Estoy hablando de una fragancia que os va a hacer muy bien el juego para cualquier tramo del día, que va a funcionar también muy bien en verano, pero es que también va a funcionar muy bien en invierno y va a funcionar muy bien también a toda esta gente que es de traje y corbata, que les gusta tanto. Pues aquí, en esta Club La Nuit Sillage, tenéis el must have, porque es que es verdad, es así. Va a durar un montonazo de horas. Así que también lo tenéis garantizado. Esto supera las 10, no necesitáis reaplicar, cae en ropa y va siempre limpio y fresco. Fijaros lo que son las cosas. Quizás por la potencia que tiene y el agarre que da, creo que no sería necesario estar reaplicando ni muchísimo menos. No es necesario estar reaplicando. Bueno, fijaros lo que os digo. Creo que además es una fragancia que no tiene edad. Sí, no tiene edad. Esto el público más juvenil se lo puede poner porque es que es plena vida y es pulcritud y limpieza. Y así los olores hormonales de los quinceañeros, de todo el mundo teenager, pues se ven un poco más camuflados. Claro que ya sabemos el dicho de los abuelos, que eso era sagrado. Peste, con peste, más peste. Pues eso es lo que hay. Y sigo con el análisis de las notas. En fin, sin perdernos mucho más, los cítricos están en la salida, ya lo sabéis, a tope, on fire, y luego ya sí que pasaríamos a rosa con el iris y hasta incluso está el jazmín, perfecto para que quede ese tono súper pulcro. Si es que no podemos pedir más, si es que además es lo que está, tiene una sustantividad que es súper buena, se mantiene el ambiente, rinde estupendísimamente bien. ¿Qué más podemos querer? Que bajen los precios. Los de Armaf están un poco careros últimamente, que están ya, algunos creo que están por encima de los 60 euros, creo que se les ha ido un poco hay que saber el lugar que ocupamos en el mercado, chiquitines, hay que saberlo y ser conscientes. En el fondo, pues maderas, sándalo, cedro. Luego han metido también, por supuesto, Ambroxan para darle mayor fijación, pero no os penséis que el Ambroxan sale a tope, porque esto no sale el Ambroxan a tope. Está simplemente fijando. Y es más, el rollo de tener ese tema fresco que te va envolviendo durante todo el tiempo, que en otra cosa. Así que por ese plano lo tenemos todo ganado. Me gusta para los bodas, bautizos y comuniones, siempre de mañana. Quizás no me gusta tanto por la noche, aunque podéis utilizarlo perfectamente, pero es porque se sigue manteniendo muy fresca, muy limpia, y por la noche me gusta que la gente huela un poco más sucio, más salvaje. Entonces, algo tan limpio, tan fresco y tan pulcro en un acontecimiento de noche, que vas a dar el cante de la rana, que te apetece ser también un poquito el centro de atención, pues la verdad, oler a limpito, pues no me gusta. A mí, en lo personal. Luego, evidentemente, habrá mucha gente que prefiera esto, que otras cosas, que yo lo entiendo. Estoy hablando de mí y de mi parecer. Creo que por la noche hay que dar el todo por el todo, y estas fragancias pues se quedan un poco escasas, pero se quedan escasas en cuanto a el too much, el ir demasiado. Por las noches en los actos hay que ir demasiado y tener un poco del protagonismo, hombre, por supuesto. Y se queda escasita, pero por lo demás todo bien. Pero bueno, que vuelvo a insistir, que os lo podéis poner por la noche porque es potente, pero creo que a ver, esto es zona de confort del orgaz. Y estar siempre barajándote en zona de confort, pues un poco aburrido. Al final, en la zona de confort, te termina volviendo una persona aburrida. Y de vez en cuando, pues, está bien arriesgar. Te equivoques o no te equivoques, pero hay que arriesgar. Pero estar siempre en zonas de confort, pues la verdad, al final terminas oliendo, te echas lo que te eches, siempre vas a oler a lo mismo y no mola. Siempre está bien tener un perfume que te saque del contexto de siempre, de todos los días, y que la gente entonces diga: ¡anda! ¡Mira qué rico que huele el Orgazoy! ¡Ya no huele a lo de siempre! ¡Al Givenchy! Pues perfecto, eso es lo que se estaba buscando. Pero si siempre te huelen cítrico, te huelen fresco, a pesar de que huelas bien, pues al final la gente pasará de ti y no te hará ni caso, porque olerás siempre a lo mismo, y no se trata de eso. Quedaros súper tranquilos, va a rendiros fenomenal. Compra asegurada para la gente que le guste sobre todo el tema cítrico y limpio, porque se queda limpia, se queda pulcra, jabonosa, perfecta. No podéis pedir más, es perfecto. Creo que además le podría sacar hasta incluso cierto tono así como
ligeramente ahumadillo, sin declarar. Me da a mí en las trazas de que pudiera llevar ahí algo humadillo. Ahí lo dejo, ¿eh? Cuando pasan las horas, fijaros si poner un poco de atención ahí, ¡ting! Porque vais a ver que a lo mejor lleva ahí un poco de humo. En fin, trucos del almendruco, pero creo que lleva ahí un tramo que es ligeramente ahumado. Señores míos, como ha habido gente que no le ha gustado esto, ya sabéis, un dislike, un insulto y pa'l pozo con la niña a oleros las ingles, los sobacos, lo que más os guste, porque ahí todo el mundo ya está revuelto y hay mucha gente. Y por otro lado, como sé que ha habido también un montonazo de gente que le ha gustado el vídeo, likes, suscripciones que son gratuitas con activación de campanita, que es fundamental para saber cuando lanzo los vídeos y poder verlos y no quedarme yo ahí diciendo, mira, he hecho un cacho de vídeo, no lo ha visto nadie, ni el Tato. No, hombre, no, el Tato luego viene a verlo y me dice, soy el Tato, más gracioso que todas las cosas, hola Tato, y porque me lo pone, pero, hombre, un poquito de por favor, hay que ver los vídeos del Orgaz, que si no, ¿qué hago yo aquí? El tonto, pichurrines, pichurrinas. Ya sabéis, eso, que suscribiros, darle al like, activación de campanillas, distribuir los vídeos por donde queráis, pero básicamente distribuirlos en sitios donde se vean, claro, si no lo va a ver nadie, ¿para qué? Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.